Vamos a meditar ahora, todavía con Einstein, como conclusión de lo que ella nos enseña, su interpretación de San Juan de la Cruz, que es prácticamente una transcripción de sus obras. Ella, que había sido una filósofa tan importante, tan elaborada, termina en la simplicidad de manifestar las obras de otro gran santo, de un autor que teológicamente era su guía en los últimos años de su vida, es decir, San Juan de la Cruz. Hemos considerado los caminos por los cuales llegó a San Juan el mensaje de la cruz. En las páginas siguientes pretenderemos demostrar hasta qué punto este mensaje ha influido en la vida y en la doctrina del santo. Para ello es necesario, a grandes rasgos, poner delante de los ojos el contenido de este mensaje. Lo exponemos aquí tal como lo hemos encontrado en el mismo maestro de la ciencia de la cruz. Y ahora, como conclusión, nos transmite directamente las palabras de San Juan de la Cruz, que contienen una elevación extraordinaria y que son una guía fundamental para nuestra vida espiritual, para nuestra vida mística. Son palabras irreemplazables, a las cuales siempre hay que volver. Dice en la subida del Monte Carmelo, citado aquí por Einstein: cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos son los que le hallan. En lo cual debemos notar mucho aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula cuán. En el texto latino, en la traducción de la Vulgata, del texto del Evangelio de San Mateo, donde Cristo habla de los pocos que encuentran el camino estrecho. Y continúa San Juan de la Cruz: porque es como si dijera, de verdad es muy angosta, porque esta senda del alto monte de perfección, como quiera que ella vaya hacia arriba y sea angosta, tales viadores requiere que ni lleven carga que les haga peso cuanto a lo inferior, ni cosa que les haga embarazo cuanto a lo superior. Que pues estrato en que solo Dios se busca y se granjea, solo Dios es el que Él se ha de buscar y granjear. Es decir, en la vida espiritual hay que liberarse del peso de las cosas materiales, pero también del peso de las cosas espirituales que no son Dios. Las cosas espirituales que no son Dios son todos los fenómenos de la vida interior, en cuanto no consisten directamente en la contemplación de Dios, porque la vida humana es muy variada interiormente, no solo entre una persona y otra, sino también en la misma persona. Hay muchas diferencias en diferentes tiempos, en diferentes situaciones y a veces incluso al mismo tiempo. Hay que desembarazarse del subjetivismo. El subjetivismo no es la afirmación necesaria de la persona, o sea, del sujeto, sino es la variabilidad de los sentimientos y de las imágenes, de las imaginaciones, tomada como guía de la conducta. Eso es el subjetivismo. De eso nos quiere liberar San Juan de la Cruz. Ese subjetivismo se da en el desorden de la vida natural, pero se da también en el orden sobrenatural, cuando se buscan las impresiones espirituales por encima de la verdad y por encima del contacto íntimo con Dios que se da en la experiencia espiritual auténtica, en la ciencia de la cruz.
¿De dónde, continúa San Juan de la Cruz, instruyéndonos e induciéndonos Dios en este camino, dijo por San Marcos, aquella tan admirable doctrina, que no sé si diga tanto menos ejercitada de los espirituales, cuanto les es más necesaria? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su alma, perderla, pero el que por mí la perdiere, ganarla. Y todavía cita otro texto. O quien pudiera aquí dar a entender y ejercitar y gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí el Señor. Aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sinsabor, en trabajo, lo cual es la pura cruz espiritual y desnudez de espíritu pobre de Cristo. Porque buscarse así en Dios es buscar los regalos y recreaciones de Dios. Mas buscar a Dios en sí es no solo querer carecer de eso y de eso otro por Dios, sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido ahora de Dios, ahora del mundo, y esto es amor de Dios. Mucha gente pierde la vida espiritual porque va buscando consuelos espirituales, gustos espirituales, porque quiere sentirse siempre bien. Es verdad que el hombre está hecho para la felicidad y lo que buscamos es la felicidad, pero esa felicidad no se encuentra en las cosas naturales, no se encuentra en las cosas creadas, se encuentra solamente en Dios, y solamente en Dios cuando es conocido por la fe y por la gracia. Más aún, se encuentra en Dios cuando desaparece la fe y permanece la gracia en la vida eterna, es decir, en la visión beatífica de Dios. Y en esta vida no podemos tener la visión beatífica, por eso en esta vida prevalece la oscuridad y prevalece la infelicidad, porque todavía no tenemos la felicidad ni la podemos tener. La felicidad se halla en la vida eterna. Por eso cuando alguien centra su vida en buscar la felicidad en este mundo, se equivoca, porque pone por fin de la vida lo que no lo es realmente. El fin de la vida nuestra está en la eternidad, no está aquí. Aquí hay una participación, una comunicación de la felicidad eterna, pero no está la beatitud, no está la felicidad. Y tampoco está en la vida interior el término de nuestro camino, entendida la vida interior como una serie de fenómenos espirituales que suceden en nosotros. Esa vida interior es cambiante y sobre todo tiene etapas importantes que hay que pasar. Y entre esas etapas, San Juan de la Cruz pone las noches oscuras que son necesarias para seguir adelante, que son la noche oscura del sentido y la noche oscura del espíritu. En la noche oscura del sentido, el alma se libera de todo el afán de tener sentimientos, no solo naturales, sino también espirituales, sobrenaturales, de toda la velocidad sobrenatural que es propia de los principiantes que andan buscando siempre impresiones. Son impresionistas, subjetivistas. Para seguir adelante hay que superar esta etapa. No es posible crecer en la vida espiritual sin superar esta etapa. Y San Juan de la Cruz explica excelentemente cómo se hace esto. ¿Cuál es la rectitud de vida necesaria para seguir adelante? Eso se hace con la fidelidad absoluta al mensaje evangélico, al mensaje de la cruz de Cristo, de la pasión de Cristo. Y en la práctica quiere decir esto, o sea, vivir en la pobreza espiritual, que es mucho más difícil que la pobreza material. El consejo de Cristo
de la pobreza no se refiere simplemente a las cosas materiales, se refiere principalmente a las cosas espirituales. Hay que liberarse de todo lo que no es Dios para llegar a Él. Y solamente liberándose de todo lo que no es Dios, uno puede usar todas las cosas necesarias para llegar a Dios, porque es verdad que las necesitamos. Necesitamos las cosas materiales para tener imágenes, necesitamos las imágenes para usar la inteligencia, necesitamos la inteligencia para tener fe, y necesitamos la fe para llegar a la misión de Dios. Por eso, las cosas que Dios ha creado, en cuanto son buenas, son necesarias, pero nosotros no las podemos usar si no estamos desprendidos de todas, desde las materiales hasta las espirituales, que es lo que nos transmite aquí el mensaje de San Juan de la Cruz. Y comenta la santa: este abandono conforme a la voluntad de Dios debe ser morir y aniquilarse a todo lo que la voluntad aprecia en lo temporal, natural y espiritual. Quien de esta manera lleva la cruz experimentará que es ella un yugo suave y una carga ligera, como dice el Evangelio de San Mateo. Esta es verdadera experiencia espiritual. San Juan de la Cruz usa la palabra tradicional, experiencia, experimentará interiormente que es un yugo suave, según las palabras de Cristo en el Evangelio. Es decir, se experimentará la verdadera consolación espiritual, que está en un nivel mucho más profundo que todas las otras y que se conecta directamente con el término de todo el camino espiritual, que es la visión de Dios. Pero a los principios esa consolación verdadera está muy escondida detrás de otras consolaciones que son pasajeras, transitorias, a veces aparentes y a veces falsas. Y está escondida también debajo de las tribulaciones, de las tristezas, de las angustias. Y dice todavía San Juan de la Cruz: porque si el hombre se determina a sujetarse a llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a querer hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios, en todas ellas hallará grande alivio y suavidad para andar este camino así, desnudo de todo sin querer nada. Aquí San Juan de la Cruz, con su inteligencia profundísima y radical, iluminada por la fe, nos instruye acerca del impedimento que está constituido por querer la paz en este mundo, la tranquilidad, la comodidad, no tener problemas. Para llegar a la vida eterna no se puede querer no tener problemas. Si uno quiere no tener problemas, se aparta del camino, porque, como dice aquí, son necesarios los trabajos en el sentido tradicional de la palabra trabajo. Los trabajos quiere decir las dificultades, las complicaciones. Especialmente en el mundo de hoy, que es el más complicado, la gente no quiere tener complicaciones. El problema es que no solo no quiere tener complicaciones de tipo burocrático, externo, económico, etc. No quiere tener complicaciones vitales, no quiere tener complicaciones humanas, no quiere tener problemas. Pero si uno no quiere tener problemas, no hace nada. Nada que valga la pena. Porque todo es dificultoso en este mundo. Y sobre todo es dificultoso llegar a la vida eterna. Ahora, la fuerza de la cruz, que es la gracia, nos da la energía necesaria para sobrellevar todas las dificultades. Y esa fuerza está canalizada a través de lo que aquí dice San Juan de la Cruz, la determinación. Hay que estar determinado, es decir, hay que elegir, hay que decidir. Hay que decidir seguir este camino, que no es otro que el del Evangelio.
Hay muchas versiones edulcoradas y deformadas del Evangelio. No solamente están las versiones heréticas de todos los siglos, desde los primeros siglos hasta el protestantismo, hasta el modernismo, hasta nuestra época, sino que están las versiones vulgarizadas de la vida cristiana y de la vida católica, que transforman el Evangelio en algo sin sabor, como la sal que pierde su sabor, que no sirve solamente para tirarla, como dijo Cristo. Es muy fácil entrar por ese camino. Y el Espíritu Santo nos guía interiormente para apartarnos de ese camino, que es el camino de la perdición, por más que sea dentro de la vida católica y de la vida cristiana. Para llegar a la vida eterna es necesario ir por el camino estrecho y pasar por la puerta estrecha, que no es otro que el que explica aquí San Juan de la Cruz, que dice de una manera muy clara, muy radical, inequívoca, lo que vivieron todos los santos. Todos vivieron esto que explica aquí San Juan de la Cruz. No todos lo expresaron de esta manera, pero todos lo vivieron. Esto no puede suceder de otra manera, dice la otra santa, sino conforme al admirable plan de salvación por el cual el alma debe ser salvada y unida a Dios por los mismos medios por los que la naturaleza quedó corrompida y destruida, como concretamente en el paraíso, por haber gustado el fruto prohibido, la naturaleza fue corrompida y entregada a la corrupción. De la misma manera, bajo el árbol de la cruz será por él salvada y restituida a su prístino esplendor. El que quiere tomar parte en su vida debe, como él, caminar a la muerte de cruz, crucificar como él la propia naturaleza a través de una vida de mortificación y de negación de sí mismo, y ofrecerse a la crucifixión en la pasión y en la muerte como Dios quiere. Cuanto más perfecta sea esta crucifixión activa o pasiva, tanto más íntima será la unión con el crucificado y tanto más rica la participación en su vida. Aquí no hace más la santa que recordar el principio que guió la vida de todos los santos y que no es otro que el Evangelio. O sea, participar de la pasión de Cristo, de la cruz de Cristo, participar que tiene que ser fruto de una determinación voluntaria, es decir, de una decisión. No se puede participar de verdad si no se decide esto. Si no se decide, por un lado se quiere, por el otro lado no se quiere. Y de esta manera no hay progreso espiritual. Es imposible entrar en la verdadera vida espiritual. Y se corre gran riesgo de perder la que ya se tiene. Con ello hemos tocado los puntos principales de la ciencia de la cruz. Volveremos a encontrarnos con ellos cuando oigamos las enseñanzas del santo y sigamos las huellas de su vida. Demostraremos que son las más profundas fuerzas motoras por las cuales se ha formado su vida y su obra. La idea de la Santa Teresa Benedicta de la Cruz en este libro es clara. La vida de San Juan de la Cruz corresponde a su doctrina. Y después la considera en las páginas que sigue largamente. Y también nosotros, además de leer a Santa Teresa Benedicta, podemos leer directamente a San Juan de la Cruz. Siempre es necesario leer a San Juan de la Cruz para volver al centro de la vida espiritual, porque hay una inercia que tiende
a alejarnos del centro de la vida espiritual, por más que lo tengamos claro. En la práctica, si estamos mucho tiempo sin leer a San Juan de la Cruz, nos podemos alejar fácilmente. Por eso es muy necesario leer a San Juan de la Cruz. Por supuesto, el Evangelio es la fuente de San Juan de la Cruz y todo el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura. El problema es que es fácil deformar la lectura del Nuevo Testamento y las mismas palabras de Cristo si no se tiene una traducción viva de lo que eso significa. Por eso la revelación no nos viene solamente por la Escritura, como piensan los protestantes, sino también por la tradición. No se puede leer la Escritura sin la tradición. Y la tradición la encontramos en los escritos y en la vida de los santos principalmente. Por supuesto, en toda la vida de la Iglesia, en la liturgia, en la filosofía cristiana, etc. Pero principalmente la encontramos en la vida y en los escritos de los santos, de los padres de la Iglesia, de los grandes autores medievales y también de los santos modernos, como San Juan de la Cruz, que ya del siglo XVI, o la que estamos considerando ahora, Santa Teresa Benedicta, que fue del siglo XX. Y con esto quería invitarlos a considerar el otro ejemplo de vida que es más cercano a nosotros, que es el de Carlos Alberto Saccheri, que terminó dando su vida por Cristo a través de la fidelidad a su misión. Era la misión de hacer presente el mensaje de Cristo en medio de las realidades temporales, como es propio del carisma de los laicos. El Concilio Vaticano II, que Saccheri admiraba, presenta el carisma propio de los laicos como la secularidad. La secularidad no quiere decir secularización, no quiere decir dedicarse a la vida, a las cosas temporales y recordarse de lo eterno en algún momento, sino que quiere decir que todo lo temporal debe ser visto a la luz de lo eterno y ser ordenado a lo eterno. Es decir, colaborar para que la vida humana en este mundo sirva para llegar al fin, que es la eternidad. Saccheri esto lo tenía muy claro y lo recibió muy especialmente de la enseñanza de un gran sacerdote teólogo que se llamaba Julio Membiel. Julio Membiel era un párroco de Buenos Aires, era doctor, había estudiado en Roma, etc., pero tenía una gran labor apostólica y sobre todo formó muchos jóvenes. Y entre esos jóvenes estaba Saccheri, que fue a los cursos del padre Membiel desde los 15 años. Y en estos cursos el padre Membiel explicaba la Suma Teológica. Siempre los cursos que explican la Suma Teológica son muy fecundos. Yo lo he experimentado en todos lados, en Europa, aquí, etcétera. Santo Tomás tiene un carisma muy especial para formar la inteligencia, como San Juan de la Cruz lo tiene para guiar la vida espiritual. Y Saccheri es fruto de esto. O sea, no se puede entender a Saccheri sin entender la obra de Julio Membiel, que fue su gran maestro. Saccheri habló en el entierro, en el funeral de Membiel, y lo admiraba, y sobre todo aprendió de él la doctrina sobre el bien común. La doctrina sobre el bien común verdadera, contrapuesta al marxismo y contrapuesta al liberalismo, que son las dos fuerzas que se enfrentaban y en cierta manera se siguen enfrentando en la cultura occidental hasta nuestros días. En la época de Saccheri este enfrentamiento era sangriento. En esta época
es sangriento desde el punto de vista espiritual, produce mortalidad espiritual, que es peor que la mortalidad física, porque con la mortalidad física eventualmente se puede alcanzar la vida eterna, pero con la mortalidad espiritual no se puede alcanzar la vida eterna. En esta época hay muchos homicidios espirituales, además de los otros que sigue habiendo en el mundo, pero especialmente esta época es una época de homicidio espiritual, o sea, se mata la vida espiritual. Y la vida espiritual se pierde en primer lugar por el mal pensamiento, por la corrupción intelectual, que nunca es puramente intelectual, porque la inteligencia como tal no se puede enfermar. La inteligencia o entiende o no entiende. Lo que se enferma es la persona, que tiene muchas potencias que se desordenan entre sí. Como introducción al ejemplo de este pensador, que era filósofo, tomamos el texto de Héctor Hernández, que es profesor de la UCA, abogado, etcétera, investigador del CONICET, como por otra parte Saccheri, era secretario del CONICET. Este libro contiene toda la biografía de Saccheri, es muy amplio. Aquí en la introducción de El orden natural hay un resumen que es más oportuno para considerar aquí algunos aspectos de su biografía para tener presente de quién hablamos. Al principio hay un prólogo de José María Saccheri, que era hijo. Yo lo conozco porque fue, aunque éramos de años distintos, compañero mío en el colegio. Y José María dice: allá lejos en Lausanne, Suiza, nos dejó su mejor enseñanza, la más profunda y definitiva, la que conecta el orden natural de la justicia con el amor y con la esperanza cristiana. Y cita a su padre. Esto es texto de Saccheri, Carlos Alberto, el padre. A todas estas divagaciones, a estos espejismos, la conciencia cristiana opone y opondrá siempre un no simple y radical. Rechazamos los mañanas que cantan, que transformarán en gemido, que pues se transformarán en gemidos y chirriar de dientes. Rechazamos la sociedad sin clases, que no hace sino encubrir una nueva maquinaria del despotismo totalitario y tecnocrático. Y sobre todo rechazaremos siempre el creer que es la Iglesia la que debe intentar salvarse a sí misma convirtiéndose al mundo. Pues hemos aprendido en nuestro modesto catecismo de infancia que sólo la Iglesia tiene palabras de vida eterna. Responderemos siempre a ese mundo enceguecido y atormentado con las palabras de Bernanos. No es con nuestra angustia y nuestro temor que odiamos al mundo. Lo odiamos con toda nuestra esperanza. El cristiano, animado por la esperanza sobrenatural, se halla situado más allá de todo optimismo fácil y de todo pesimismo desalentador. Sabemos que nuestra vida es una misteriosa combinación de pasión y de resurrección.
y nos decimos en alta voz en este año de la fe, que es también el de nuestra esperanza, con Job, pues Job y el Apocalipsis son las lecturas para los tiempos de tribulación. Sé que mi Redentor vive, y es por esto que resucitaré de la tierra el último día. Esta esperanza reposa en mi seno. Pese a nuestra condición de peregrinos, villadores, itinerantes, disfrutamos desde ahora la alegría de nuestro destino último. Spe gaudentes, dice el apóstol. Poseed la alegría que da la esperanza. Pidamos pues a Nuestra Señora de la Santa Esperanza la insigne gracia de nuestra mutua conversión, condición indispensable de una verdadera restauración de la inteligencia cristiana y de un sano orden social. Restauración de la inteligencia cristiana y sano orden social. Estamos bastante lejos de esto, o sea, desde la época de Saccheri hasta la nuestra hubo una profundización muy violenta, podríamos decir, en este proceso que él ya veía en su época. En esa época el proceso se manifestaba de una manera más externa. No había atacado las bases de la espiritualidad y de la inteligencia católica. Y tampoco había disuelto tan profundamente como ahora el orden social. Saccheri lo veía proféticamente este peligro, pero como todas las profecías no se pueden interpretar como a uno le parecen en el momento. Es otra de las grandes enseñanzas de San Juan de la Cruz. Cuando Dios ilumina proféticamente, es difícil conocer en qué sentido se cumple la profecía. A veces lo da el carisma de la profecía, y más lo da cuando se trata de verdades que son más cercanas al núcleo de la vida espiritual, al núcleo de la fe, al núcleo de la razón. Pero eso no se puede traducir inmediatamente en circunstancias particulares, en sucesos históricos. Son realidades más profundas las que están en juego. Toda la enseñanza de Saccheri es profética. Él veía el peligro marxista en ese momento, además del peligro liberal, pero no expresó de manera literal todo lo que vendría después, aunque estaba en cierta manera previsto en su visión intelectual. Veamos ahora sí algunos aspectos de lo que dice Hernández sobre Saccheri. Carlos Alberto Saccheri nació el 22 de octubre de 1933 en Buenos Aires, siendo el cuarto de 7 hijos del abogado y general de la Nación Oscar Antonio Saccheri. Sigue con la primera comunión, parroquia del Pilar. Se vinculó al grupo universitario del entonces jesuita Juan Rodríguez Leonardi y llegó por esa vía al profesor Emilio Comar, por lo que sus primeras clases universitarias las recibió en los cursos de en la Universidad del Salvador, a mérito de lo cual sería luego admitido a la licenciatura en Canadá, sin tener estudios de grado. Aprendió de Comar el seguimiento de la senda intelectual que en la Argentina trazaron los cursos de cultura católica, dirigidos por Tomás Casares, etc. Después se refiere a su noviazgo, se casa en el 59 en la Catedral de San Isidro, tuvo 7 hijos, se fue a Canadá. Su principal profesor allí fue Charles de Connet,
que quizá haya sido, junto con el padre Membiel, uno de los mejores tematizadores del bien común y su primacía sobre la persona humana contra el personalismo marieteniano en el mundo. No se quedó corto en maestros, o sea, los dos son grandes filósofos, Membiel y de Conect. Y fueron muy valientes, porque en una época en que todos seguían a Maritain y alababan a Maritain y aplicaban a Maritain, estos se pusieron a Maritain en la concepción del orden social católico. En 1963 volvió a Canadá para hacer el doctorado, ya como profesor contratado, y se doctoró nuevamente summa cum laude, etcétera. La tesis en francés, padre y esposo ejemplar, compañero, severo cuando había que serlo, catequista, etcétera. Profesor en la Universidad Católica Argentina, promotor de la Sociedad Tomista Argentina. Predicó sin descanso. Fue a hablar a cada lugar en que lo reclamaron. Y decía, aunque sean 3, yo voy. Aunque sean 3, yo hablo. En aulas, en conferencias y en paneles. Organizó cursos y jornadas. Viajó a Lausana, Suiza, a Venezuela, Canadá, Estados Unidos, a Chile y mucho a Uruguay. Y escribía, etcétera. Se refiere a todos los lugares donde escribía. Su prédica sobre la situación de la Iglesia y en especial su denuncia de la acción de infiltración del ateísmo marxista, promotor de la lucha de clases a través del neomodernismo o progresismo, lo exhiben como un hombre adecuado en el lugar adecuado para hacer la denuncia teológica y puntual y esclarecer con la mayor claridad lo que todos estaban esperando. Esa prédica se transformó en los artículos que luego conformaron La Iglesia Clandestina, único libro que publicó en vida, si se exceptúa La Iglesia y lo Social, en la primera y elemental edición de aquellos artículos del Gran Diario del Sur. La Iglesia Clandestina es, aparte de la denuncia teológica y singularizada de la subversión en la Iglesia, un llamado a los laicos a construir la cristiandad. Este es el punto esencial. Porque el neomodernismo destruye la idea de cristiandad. Como si la salvación fuera posible fácilmente a un conjunto de individuos sin ninguna organización social que colabore en ese camino de salvación. Lo cual es contrario al realismo de los santos, porque el realismo nos hace entender que los individuos, las personas, son débiles, necesitan ayuda recíproca. La caridad no se vive simplemente de manera individual de un sujeto a otro, sino que se vive en comunidad. Y la comunidad se realiza en la sociedad en distintos niveles, de los cuales ninguno debe anular el otro, y finalmente la sociedad política. Sociedad política que debe respetar y servir a la sociedad última y perfectísima que es la Iglesia. Porque el fin de la vida temporal es la vida eterna, y la vida eterna se alcanza en la Iglesia. Está bien que estos principios que Saccheri tenía muy claros tienen que ser aplicados con la prudencia de vida, lo cual es propio de todo tratamiento del orden social, es objeto de la virtud de la prudencia. Esto significa que no es algo que se puede hacer de manera inmediata y siempre del mismo modo en todas las circunstancias.
La naturaleza de las sociedades es muy diferente, la historia, los países, los influjos intelectuales, teológicos, filosóficos. Pero el principio vale siempre. No se puede renunciar. Es como decir que porque es difícil la santidad o hay pocos santos, hay que renunciar al ideal de la santidad. De hecho, algunos lo hacen. Y fabricar un cristianismo light que finalmente es herético. O sea, pierde la esencia del cristianismo, por más que se conserve la apariencia externa, incluyendo los sacramentos, la comunión, la confesión, etc. Todo eso sirve más para ruina que para provecho. Como dice San Pablo, comen su propia condenación los que reciben la Eucaristía de esa manera. Algo análogo hay que decir de el orden social. No se puede renunciar a eso, por más que sea difícil. Y por más que las circunstancias en la historia vayan alejando o acercando a ese fin. Hay épocas de la historia en las cuales hay un acercamiento real a ese fin. No quisiera llamarlo ideal para que no parezca idealismo. Es un fin, es decir, algo real. Algo real que ¿dónde existe? Existe ya en el corazón de la Iglesia. Existe en el corazón de la Iglesia y se tiene que transmitir a todo el orden temporal, a la vida social, aunque eso es muy difícil. Saccheri, en las circunstancias que le tocó vivir, en esas circunstancias, fue totalmente fiel. No quiere decir que en las circunstancias actuales habría hecho exactamente lo mismo que hizo en este momento, porque las circunstancias son diferentes. Pero el principio es el mismo, y él fue fiel a esto. ¿Cómo tenemos que ser fieles nosotros? Entonces, en este libro hay un llamado a construir la cristiandad. Esto es, la política del Padre Nuestro. Sea santificado tu nombre, en los individuos y en los grupos. Hágase tu voluntad, en el cielo, en la tierra, en la política, en todas partes. Cristo es Rey. Bueno, esto va por cuenta de Hernández, que escribe aquí. ¿Cómo hacía? Solo una capacidad intelectual excepcional, una salud de hierro y un corazón caritativo pueden explicarlo. Se enfrascó en la preocupación por la política nacional. Fue el principal referente y fundador de la revista Premisa a partir del 11 de enero de 1974. Fuertemente opositora del gobierno de Isabel Perón, cuyo protagonista principal era el poderoso López Rega. Fueron años de plomo, literalmente. La guerrilla argentina estaba en su esplendor, constituía un verdadero ejército. Ya sea inspirado de modo textual, original y coherente en las ideas del ateísmo marxista, o recalando sustancialmente en ellas, Montoneros, sin descontar otras organizaciones menores. Se proponían tomar el poder en la Argentina por la violencia, que incluía secuestros, asesinatos, colocación de bombas de mortalidad indiscriminada, tomas de cuarteles, de sedes policiales, empresas, aviones e incluso territorio y población con miras a la independencia y el reconocimiento internacional, cosa inaudita en el siglo pasado, salvo quizá Colombia. Contaban como regla de acción con el maquiavelismo propio de la moral marxista. La guerrilla argentina desplegó un poder que ninguna guerrilla de la época pudo igualar, etc. Después se refiere al movimiento en contra de esta guerrilla a partir de 1973,
por grupos enquistados en el poder comandados por José López Rega, la llamada AAA, que se guiaba por una moral parecida al terrorismo guerrillero. Durante el período democrático, el terrorismo fue más importante que durante el anterior gobierno, etc. Saccheri denunció la herejía progresista, la doctrina y la guerrilla marxista. Atacó siempre al liberalismo, que originó la reacción comunista. No incurrió en doctrina ni en sesgos fascistas. Se alió a los sindicalistas y peronistas cristianos y fue fiero opositor del gobierno de turno, encabezado por aquel personaje tenebroso al que apodaron el Brujo, sobre todo mediante su intervención en el periódico Premisa. De ahí la duda sobre quién lo mató. ¿Fue la guerrilla marxista o el terrorismo de la AA? Etcétera. Y después se refiere al comunicado cuando lo mataron, que tenía alusiones burlescas y sacrílegas a la religión y a Cristo Rey. Y el autor interpreta que es una venganza por el libro de la iglesia clandestina, etc. Pensaba arquitectónicamente todo el país, toda su realidad, todas sus facetas, pero universitario ante todo, destacó principalmente la cultura y la educación. Fue en la Argentina del mes de diciembre de 1974. La Argentina, la que había decidido volver en 1965, o sea, cuando estaba en Canadá, podría haberse quedado en Canadá porque le invitaban a estar ahí, y volvió. Había decidido volver para predicar en ella las verdades del orden natural cristiano y la doctrina social de la Iglesia, que entendió, cultivó, construyó y aplicó como nadie en estas tierras. Fue asesinado cuando venía de misa, enfrente de su casa, mientras iba en auto con su mujer, sus 7 hijos y 3 amigos de ellos. Alrededor de las 10:30 de la mañana del 22 de diciembre de 1974. Todos quedaron cubiertos literalmente con su sangre, porque lo mataron por la ventana y él estaba manejando. Entonces le hicieron explotar el cerebro, con todos los chicos adentro. Fue una catástrofe para la Argentina doliente, que nos sigue interpelando por la sangre del hermano muerto. Todos los grandes intelectuales católicos de la época, también obispos y grandes sacerdotes de la época, reconocieron el valor de Saccheri. Y de hecho ha tenido una gran fecundidad. Los libros se siguen leyendo, están en internet, están editados también, hay publicaciones, hay estudios, y las hubo ininterrumpidamente desde su época. Y se intenta también el proceso de canonización, que siempre es muy largo, complejo, etc. Pero es un ejemplo del algo que tomaba en serio el camino de la santidad. Y era consciente del riesgo que corría. De alguna manera podemos comparar con Edith Stein, que habla de la cruz tomada pasivamente y activamente, siguiendo la distinción de San Juan de la Cruz, que habla de la noche activa y de la noche pasiva, del sentido y del espíritu. En Edith Stein se manifiesta sobre todo el aspecto pasivo, porque ella no hizo nada, la fueron a buscar.
Y el aspecto pasivo está principalmente en el orden espiritual. Ella salió del pueblo de Israel considerado como entidad temporal y religiosa, separada de Cristo, se convirtió a Cristo y la mataron. Zaquei manifiesta especialmente el aspecto activo de la cruz, porque él era consciente de los riesgos que corría. De alguna manera se la buscó, porque se metió a iluminar el orden temporal en una época que era muy peligrosa. Era peligrosa por todos lados. Nuestra época también es peligrosa, pero de otra manera. Es un peligro espiritual para el alma que es mucho peor. Porque mata el alma. Mucho peor es perder el alma que el cuerpo, como nos dice Cristo. Y no hay que temer, dice el Evangelio, a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede enviar el cuerpo y el alma a la gehenna. Por eso todo lo que leemos aquí tiene una versión contemporánea, tiene una aplicación contemporánea y tiene una dimensión profética, donde no podemos aplicar literalmente todo lo que vivió Zaquei a nuestra época, porque es muy diferente. Sin embargo, los principios espirituales e intelectuales y sociales son los mismos. Necesitamos hacer una aplicación prudencial. Pero sobre todo lo que necesitamos hacer es la determinación de seguir a Cristo en cualquier circunstancia, que es lo que se ve en estos dos ejemplos tan diferentes entre sí, de dos continentes diferentes, uno varón, otra mujer, uno laico, otra religiosa, etc. Los dejo para meditar esto y mañana vamos a seguir con los